¿Cómo estás? Buen día. Sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido a tu casa. Esto es la plataforma Amor que Sana. Buen día, Danito. Este, Siempre en este concepto de amar y servir es que abrimos este espacio de luz para recordar juntos que todo malestar, toda perturbación proviene de mi elección por el sistema de creencias del ego. El ego no existe. Por lo tanto, atribuirle la capacidad de que pueda afectarme es conferirle una realidad que no posee. Pero sé que si mi decisión es experimentarme todavía, decidirme por ese sistema de creencias, el resultado va a ser lo que todos ya sabemos, la no alineación. Y por el contrario, estar en paz, estar dichoso, estar feliz, estar vital, estar agradecido, saber que lo próximo que venga es perfecto, porque la vida no tiene errores, porque Dios es la perfección misma y es la unicidad. Entonces, confiar en esto es elegir al sistema de pensamientos del Espíritu Santo. Un curso de milagros no es más complejo ni complicado que esto. Cuando en el libro se habla de intransigencia o cuando escuchamos a los poderosos maestros de Dios hablar de la intransigencia es en referencia a que uno no puede estar un poquito enamorado del mundo, eh, no importa el porcentaje que vos le quieras dar. Atesoramos tanto esto que no existe que decidimos aceptar que puede que ciertas disciplinas espirituales y este camino en particular ha sido muy efectivo en mi vida. Puede estar yo un 5% porque decido que sí, que me conduce a la paz y estar o si querés un 15% y un 85% valorando algo en el mundo sea lo que sea. Esto no es posible. Inmediatamente comienza la tensión y la beligerancia porque son dos sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. Y bueno, quería conversar acerca de esto antes de empezar la lección del día. Como siempre vamos a hacer la invitación al Cristo y Espíritu Santo para que sean ellos los que administren este espacio. Eh, Son convocados en tu presencia y en la mía y en la de todos quienes en algún momento vean esta lección. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Es lo que acabamos de decir. Solamente a través tuyo y del ejercicio que yo haga de verte limpio, inmaculado, como realmente sos, puedo verme a mí del mismo modo. Que no es otra cosa que ver la realidad. Eso es ver. Es aceptar que somos los santos hijos de Dios y que no hay error alguno en nosotros. Jamás pudo haberse menoscabado nuestro ser real. Tampoco podemos haberle agregado nada a partir de lo que hayamos dicho en el mundo. Muy bien, dicho esto, vamos a la lección 19. Muy bienvenida, Claudia. Eh, Cuyo enunciado principal dice: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos,
Y a continuación dice Jesús: la idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción. Repito esta oración, notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad. Y escuchen esto. E incluso puede considerarse como, entre comillas, una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El párrafo 3 dice: el minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga, y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de lo que vos elijas. Párrafo 4. El requisito de ser lo más imparcial posible, el seleccionar los objetos para las sesiones de práctica, ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Último párrafo. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. Repito las sugerencias para la práctica. La sugerencia para la práctica. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de el calentamiento global. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca del accidente que acabo de presenciar. Muy bien. Como siempre, Rubén nos hace su aporte desde Santa Fe y la idea que nos comparte es esta: lo que veo y por lo tanto lo que pienso, o lo que pienso y por lo tanto lo que veo, no me afecta solo a mí. No tengo pensamientos privados porque todas las mentes están unidas. Esto es un hecho, como todo lo que Dios creó. Entonces, ahora vamos a detenernos en algunas ideas de los párrafos, con la finalidad de hacer un aporte o sustentarlas desde lo que dice el libro de texto, ¿no? Por ejemplo,
el párrafo 4 en la oración 1 nos dice el requisito de ser lo más imparcial posible en seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar familiar a estas alturas. ¿Por qué? Porque en las lecciones preliminares se nos ha hecho hincapié permanentemente en esto. No seleccionemos, no preseleccionemos, porque de otro modo, de nuevo, estamos confiriéndole, estamos depositando esta práctica en manos del ego, de la mente racional, de la mente que todo lo cataloga, lo categoriza y lo mensura, entregándole mi práctica. Que, como ya sabemos, las primeras 50 lecciones apuntan a deshacer el modo, o al menos son una invitación a deshacer el modo en el que yo veo hoy, ahora y durante bastante tiempo, porque esto es gradual. Hay algunas mentes, esto lo dice Jesús, pero que son las menos que se han iluminado, espontáneamente esto puede ocurrir. De hecho, podés leer la lección número 1, ser suficiente. Bastaría con que solo llevaras a la práctica correctamente y comprendieras en profundidad la lección número 1 del libro, y ya no te sería necesario ni leer el libro, ni volver a incurrir en la necesidad de llamar al ego para que te asista, porque tenés miedo del amor de Dios. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden, proceso de selección, es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, les recuerdo que en la primera sección del capítulo 1 del libro de texto tenemos los 50 principios de los milagros. El primer principio dice esto: no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Y el principio número 23 nos dice: los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Entonces, podemos ver cómo lo que nos sugiere el instructivo de la lección en cuanto a que todo sea seleccionado, todo lo que piense, todo lo que vea sea seleccionado al azar, y no sea una, como te dije antes, una preselección. Va a curar la confusión de niveles o a corregirla, que es tan habitual por la creencia y elección de este sistema de pensamiento, que me dice, por ejemplo, que el comportamiento de mi hermano puede afectarme en algo, o que hay hechos externos que pueden afectarme. ¿A dónde procede la confusión de niveles? Primero acá, pero segundo en que voy a querer rectificar lo que está ocurriendo. Y esto, fíjense, es muy habitual que pongamos toda nuestra energía en que nuestro hermano, sea este quien sea, la pareja, el jefe en el trabajo, no sé, el compañero de la banda de música, incluso el maestro de Dios que estoy viendo, incluso los hermanos que comparten conmigo la reunión, cambien. Cambien. Esto es de una ingenuidad enorme, pero así pensamos. La confusión de niveles procede en depositar toda mi confianza en que cuando mi hermano cambie, ese que estoy viendo y que me jode, por cómo habla, por cómo dice, por lo que dice, por cómo piensa, por lo que no hace, por lo que sí hace, yo voy a hallar la paz. Esto es la confusión de niveles. La confusión de niveles enferma. Entonces, las lecciones tienen incita, tienen el propósito de modificar esto, acomodar nuevamente todo a partir de la reinterpretación que hace el Espíritu Santo de lo que estoy viendo.
Principio 23 de los milagros. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Y para sustentar esto, vamos a leer un par de párrafos del capítulo 2, que es la separación y la expiación. Y a donde vamos a tener una descripción de cómo proceden causa y efecto. En el párrafo 1 nos dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Miren, hermanos amados y hermanas amadas, si desde el momento en que despertaste hasta ahora, a ver, si examinas tu mente desde que te despertaste hasta ahora, si sos honesto y sos humilde, vas a poder contar la cantidad de veces en que sentiste miedo, en que tuviste la percepción de que algo malo estaba por ocurrir o que algo malo ocurrió ayer y que necesita ser corregido. Esto es miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Ser honestos y humildes con nosotros en esta práctica nos asegura el triunfo en el estudio y práctica de un curso de milagros. Un curso de milagros, nos dice Jesús, es ganar o ganar. La oración, con esto quería decir, me estoy molestando, nos estamos molestando todo el día a nosotros mismos. Una invitación hermosa es, déjate en paz. La oración 2 nos dice, he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiesen tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto. 2 puntos. La ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagro necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular, que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. Si nos detenemos un minuto en esto, acá está el famoso loop. Muchas veces preguntamos por qué me está pasando siempre lo mismo, por qué la pareja que siempre atraigo, pareja de este tipo, por qué siempre me está pasando lo mismo, por qué abandono una situación o una asociación con hermanos, asociación en el sentido de estar en una relación de interacción, y aparece otro que me muestra lo mismo. Bien, por esto. Porque la circularidad viene a partir de seguir creando falsamente. Sería innecesario, mejor dicho, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. ¿Por qué? Porque el milagro colapsa el tiempo en el sentido de que elimina el pasado y el futuro. El milagro, al diluir la aparente circunstancia de odio, temor y miedo e instalarlos nuevamente en el amor, nos ha instalado en quien verdaderamente soy. Por eso,
es que el poder de mis pensamientos debe ser, y nos dice Jesús, yo no puedo permitirte que no los observes. Hay que tener en cuenta, estoy viendo lo que observo, no solamente me afecta a mí, mis pensamientos tienen poder. Como decimos siempre, son ilusorios y carecen de significados, pero tienen mucho poder. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se busque el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. Prestemos atención a esta oración 6. Nos has percibido erróneamente o creado, con C minúscula falsamente, y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Toda vez que te experimentes en un conflicto, ten en cuenta que estás decidiéndote por el miedo. Y para finalizar, me gustaría que veamos un video que, a pesar de que está dicho con otras palabras, está perfectamente alineado con, o es un aporte esclarecedor a lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Yo con esto me despido, te agradezco como siempre que hayas estado aquí presente. Voy a poner un segundo la lista de galería porque vi bienvenida las dos Claudias, Elizabeth, Amada, buen día maestra, Clara Beatriz, gracias. Gracias mis amores por estar acá, que tengan un bendecido y bellísimo jueves, que sea una jornada riquísima en milagros y en observar simplemente esto, cuántas veces estoy optando por el ego. Pero hay un paso fundamental para esto. Si yo soy capaz con valentía, honestidad y humildad, como siempre te digo, la honestidad, ¿para quién? Para con nosotros mismos, de observar tan solo esto. Me siento con miedo en cualquiera de sus formas, con que observe que soy yo el que está eligiendo al ego, suficiente. Esa es una práctica, además, por supuesto, de la práctica sugerida de la lección de hoy, pero ya ese es un salto cuántico en nuestro trabajo diario. Observar cuántas veces, porque esto es electivo, esto es volitivo, cuántas veces yo elijo experimentarme a través del espíritu, del ego, perdón. Ojalá sea desde el Espíritu Santo. Al poder observarlo, ya estoy entrenando mi tomador de decisiones, preparándome para no elegirlo más. Eso es todo. Muchísimas gracias. Será hasta mañana con la lección 20.
El otro día, en la presentación del libro de Barcelona, llegó una reflexión muy interesante, y es que los verbos de la tercera dimensión son pensar y hacer. Los verbos de la cuarta dimensión son sentir y soltar. Y los verbos de la quinta dimensión son servir y amar. Y esto es muy interesante porque cuando escuchas a una persona solamente por el lenguaje, las palabras que utiliza, el vocabulario, el tono de voz, el lenguaje no verbal, puedes saber dónde está esa persona. Si esa persona está en la actividad, hacer, y todo el rato dándole vuelta a la mente, organizando, planificando, pensando, sabes que está totalmente inmersa en la tercera dimensión. Si esa persona está más en ese estado de conexión con su emoción, con su sentir, con sus sensaciones, con su cuerpo, tratando de liberar, de dejar ir, pues sabes que está atravesando la cuarta. Y si esa persona está ya en un estado de gratitud, de presencia, de alegría, de dicha, puede ver la perfección que hay absolutamente en todo lo que sucede, puede amar incondicionalmente lo que pasa, lo que viene y lo que se va, puede mirar a los ojos de un hermano y ver a Dios ahí. Entonces sabes que esa persona ya está entrando, ¿no? Saboreando esa quinta dimensión, esa conexión espiritual profunda. Pensemos que la quinta dimensión apenas estamos tocando un poquitín, apenas estamos empezando a experimentar de qué se trata esto. Estoy convencida de que estos próximos años vamos a sentir un salto cuántico en este tema del amor incondicional, y vamos a poder cada vez más darnos cuenta de que no somos un cuerpo, somos una energía utilizando un cuerpo para llevar a cabo un plan divino.